Específicamente, específicamente vamos a ver las modificaciones que afectan a lo que es la liquidación de sueldos. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. También vamos a ver cómo aplicar estas modificaciones a Jirache, cómo incluirlas en el sistema. Y bueno, primero que nada, les pedimos por favor que estén todos silenciados, así que ahora lo están, pero durante la presentación también. Y al final sí vamos a tener un espacio para ver todas las dudas, consultas que tengan. Así que bueno, los dejo con Julio para comenzar. Bueno, buenos días a todos. Un poco la idea era lo que comentaba Lucía, de transmitir un poco las modificaciones. En este sentido nos parece que es interesante, más allá de, digamos, que nosotros ya le enviamos los instructivos o que le vamos a mostrar un poquito cómo se aplican respecto a lo que es Jirache, bueno, de poner un marco conceptual de más o menos a qué personas alcanzarían los cambios, etcétera. Dicho esto, es importante aclarar que solo nos vamos a enfocar en las modificaciones que son exclusivas de la liquidación, digamos, de los funcionarios que realiza la empresa, digamos, porque evidentemente en la normativa hay otros cambios que afectan a la declaración jurada final en fin de año que no los vamos a tocar, obviamente, porque no es, digamos, el objetivo del webinar, ¿sí? Como les comentaba, bueno, no sé por qué ahí sale la PPT rayada, pero bueno, sí, en definitiva, como les comentaba, siempre es bueno tener claro el marco normativo donde nos estamos moviendo. Como ustedes saben, el IRPF es un impuesto dual. Esto quiere decir que se ejecuta un cálculo respecto a las rentas y otro cálculo respecto a las deducciones. Después, obviamente, se obtiene la resultante y en base a eso es lo que se aporta. Esto lo marco básicamente porque justamente el cambio es específicamente en una de las partes del impuesto que son las deducciones, ¿sí? Básicamente, como les decía, nos vamos a centrar puntualmente en las modificaciones que afectan, digamos, las retenciones que hacen las empresas, digamos, nuestros clientes. Básicamente son dos cambios muy simples. Respecto a la deducción de hijos, la idea es que se pase de 13 BPC anuales a 20 BPC anuales. Como ven ahí, digo, esto no cambia respecto a lo que se venía aplicando ahora, se duplica en los casos de que la relación sea de hijos con incapacidad, cuando ustedes cargan el 3100, de acuerdo al tipo de relación, son las BPC anuales que pueden deducir, ¿sí? Y por otra parte, digamos, es bueno marcar que este cambio, digamos, afectaría a cualquier persona que tuviera una deducción de hijos. Sin embargo, el cambio que viene, digamos, a continuación, que es respecto a la tasa de las deducciones, afecta solamente a determinado grupo de, digamos, de contribuyentes que van a estar alcanzados por este aumento en la tasa de las deducciones. Puntualmente son los que tienen rentas iguales o menores a las 180 BPC, ¿sí? Esto es a nivel general como para tratar, digamos, de introducir un poco lo que son las modificaciones. A mí siempre me gusta, o sea, si bien soy bastante, me gusta ir al fondo del concepto, más o menos para ponerlo en números, donde ustedes ven que está marcado en naranja, serían los que quedarían alcanzados por esta modificación, es decir, los que tienen las rentas menores a las 180 BPC anuales o 15 BPC mensuales. Acá, digamos, está puesto a propósito un poco ese asterisco. Acá, digamos, es muy importante el concepto, tener claro de que las rentas de las cuales estamos hablando para medir si quedo alcanzado o no, son aquellas rentas genéricas. ¿A qué le llamo rentas genéricas? La que no incluyen el efecto del vacacional y el aguinaldo, que como ustedes saben, a fin de año tienen un tratamiento diferente, ¿sí? Por eso están marcados con esos colores, digamos. Bueno, justamente lo que les hablaba en el punto anterior, las deducciones de hijos, ¿sí? Esto es la situación actual. Siempre que uno tiene un cambio, es importante saber dónde estoy parado y de dónde parto, ¿sí? En la próxima diapositiva lo que tenemos es justamente lo mismo, pero con las modificaciones. Es decir, la misma explicación que comenté antes, simplemente que en el primer tramo de las rentas, la tasa cambia de 10 al 14, y en las deducciones de hijos tenemos 7 BPC más, es decir, de 13 a 20, y la duplicación, como
ya había comentado, para la parte de incapacidad, ¿sí? Bueno, acá por lo menos nosotros pensamos que estaba bueno plantear algunos casos como para que se viera el efecto del cambio, ¿sí? Más allá de las cosas que ahora Lucía les va a comentar que hay que hacer dentro de Girache, ¿sí? En este sentido vamos a trabajar con 3, 4 casos bastante sencillos. En un caso van a ser las rentas menores a ese valor que vimos recién, a las 180 de BPC anuales, ¿sí? Sin deducción de hijos. Vamos a ver el mismo caso, pero con la deducción de un hijo. Después vamos a ver rentas mayores a ese límite, que tiene un hijo como deducción, y después rentas mayores sin hijos. Básicamente ese es el esquema, ¿sí? No los quiero aburrir mucho con números, pero digo, si vamos al primer caso, que sería las rentas menores al límite que tenemos, que ya comentamos, supongamos que tenemos una renta de IRPF de 80.000, ¿sí? En definitiva, que todo ese monto de 80.000 es grabado a Seguridad Social e imponible al IRPF, por lo cual le haríamos el 6% del aguinaldo, y la renta imponible grabada del mes, como le quieran llamar, para el IRPF, sería 84.800. Esta marca tampoco es caprichosa, justamente. Lo que les explicaba en el punto anterior es el monto que determina cuál es mi nivel de tasa de deducciones es el de 80.000, no el de 84.800. ¿Por qué? Porque ese tiene el efecto del aguinaldo o del incremento que hacemos todos los meses de enero a noviembre del aguinaldo, ¿sí? Como ustedes saben, digamos, como les decía hoy, es un impuesto dual, se hace primero un cálculo de las rentas y luego de las deducciones. Inicialmente el IRPF eran en ambos casos tasas progresionales, eso cambió. Las tasas progresionales se siguen manteniendo a nivel de las rentas. Ahí un poco ven los tramos y el cálculo. El impuesto sería 5.928. Bueno, como les comentaba, el límite de las deducciones eran 84.900 pesos. ¿Sí? Como tengo 80.000 pesos, tengo la tasa del 10%. Una cosa que quizá no queda clara es, este es el cálculo sin las modificaciones, ¿sí? La idea es ver este cálculo como es en la actualidad y cómo sería exactamente este mismo cálculo con la introducción de las modificaciones, ¿sí? Ahí básicamente hacemos el cálculo de las deducciones, ¿sí? Que son las directas de la liquidación, y ahí hacemos el IRPF de deducciones, que es el 10% de esas deducciones directas, y en definitiva tenemos un IRPF de 4.360. Si nosotros planteamos exactamente este mismo caso, a nivel de renta no va a haber ninguna modificación, es decir, las tasas quedan iguales, es decir, las franjas progresionales sigue siendo 5.928, ¿sí? Lo que se modificaría acá es la tasa del 14%. Por lo cual, el monto, digamos, grabado de las deducciones sería el mismo, pero aplicaría una tasa diferente, ¿sí? Con lo cual, llegaríamos a un impuesto de 3.733. Acá lo que queríamos un poco mostrar es la comparación de ambos casos, es decir, analizar un poco conceptualmente los resultados. Si miramos así rápidamente, donde está en negrita sería un poco el cambio, es decir, el imponible de rentas no cambia, el imponible de deducciones no cambia, lo único que cambia, es la tasa aplicable. Antes era un 10, ahora es un 14, ¿sí? Si uno se pusiera a jugar un poco con los números y a tratar de explicar la diferencia, es muy sencillo. Es el monto de deducciones por la diferencia de tasas, ¿sí? Es digamos, la explicación de la diferencia en el cálculo A y el cálculo B, que sería cálculo sin modificaciones y con modificación, ¿sí? Esto creo que está bastante claro. Ahora la idea es pasar exactamente al mismo caso, pero agregando la deducción de un hijo, ¿sí? Todo lo que ustedes ven acá, lo único que es diferente es que le agregamos una tasa de un FONASA a un 6%, asumiendo obviamente que pagaría una tasa de FONASA diferente, y una deducción de hijos que es la actual, remarco lo mismo, ¿sí? 6.132. Ese cálculo sale de 5.660 por 13, que son 13 deducciones anuales, dividido 12. Básicamente es eso, ¿sí? El cálculo es exactamente el mismo, es decir, en el sentido de que se hacen las franjas provisionales, la parte de rentas no cambia, lo que sí se modifica son las deducciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, acá lo que tengo además de las deducciones de la liquidación que se me modificaron respecto al caso 1, porque además en lugar de tener un FONASA de un 4,5, tengo un FONASA de un 6, las deducciones de hijos incrementan el monto
grabado de deducciones. Por lo cual, si hiciera el cálculo del IRPF, me daría 3.627, ¿sí? No sé si ustedes están viendo, bueno, ahora después lo vemos, se ve un poquito rayado ahí, pero creo que la idea más o menos se sigue. Bueno, el caso idéntico a esto, pero con el cambio. ¿Cuáles serían las modificaciones esperables? Que yo tuviera un monto de deducciones de hijos mayor y una tasa diferente. Es tan simple como eso, ¿sí? Entonces, el cálculo con modificaciones, como les decía, a nivel de lo que es esta tasa, cambia la deducción de hijos, porque ahora es 20 BPC, que serían 5.660 por 20 sobre 12, eso serían los 9.433 por hijo. De vuelta a lo mismo, lo que es rentas no cambia, en el sentido de el cálculo del IRPF positivo, y acá sí se ve el cambio de la tasa, porque este es el cálculo con modificaciones, ¿sí? Y ahí obtenemos básicamente, haciendo los cálculos, el resultado, ¿sí? El mismo concepto que el anterior. Si yo quisiera comparar el análisis de los resultados, es decir, una persona que queda comprendida por su nivel de renta, pero además tiene la deducción de un hijo, acá un poco tenemos las diferencias, ¿sí? Obviamente que el monto de deducciones varía. ¿Por qué? Primero porque tengo un FONASA, tengo, digamos, un monto de cálculo de deducción de hijos mayor al que tenía anteriormente, y además se modifica la tasa, ¿sí? Entonces, si uno quiere, la diferencia entre los dos cálculos son 1.382. Si uno se pone a descomponer un poco la diferencia, también es bastante simple. Tenemos un monto de deducciones, que sería el básico para los dos casos, por una diferencia de tasas, porque es lo que cambia, y ese incremento de deducciones de 3.302, que son esas famosas 7 BPC que se adicionan, por el total de la tasa. Bueno, esto, digamos, no los quiero entreverar, pero más o menos es básicamente el objetivo de esta diapositiva o esta PPT, es mostrar que en este caso se ve alcanzado por los dos cambios, por el cambio de la tasa y por el cambio de la deducción de hijo. Ambos cambios generan un efecto en el funcionario, ¿sí? Caso 3, vamos a marcar, digamos, rentas mayores, es decir, que no van a quedar comprendidas en lo que es el cambio de tasa, pero que sí quedaría, digamos, este funcionario tendría un beneficio porque hay una deducción de un hijo, ¿sí? Mismo concepto que antes, acá quizá no vale la pena detenernos mucho, ¿sí? Se pasan los tramos, vieron que acá puse una renta de 100.000, en este caso en lugar de 80, para que quedara comprendido, digamos, en rentas mayores, y acá no hay cambio, es decir, se sigue manteniendo una tasa del 8%. No hay modificaciones conceptualmente de la tasa, ¿sí? Hacemos los cálculos, ¿sí? Si mostramos esto mismo, pero con la modificación, si se fijan, lo que cambia es la deducción de hijos exclusivamente. Se sigue aplicando la tasa del 8%, en eso no hay cambio, ¿sí? Y acá un poco, en la comparación de resultados, lo que queremos graficar básicamente es que hay una modificación en la deducción de hijos, lo cual redunda en una modificación, obviamente, del monto imponible de deducciones, pero la tasa, digamos, sigue siendo la misma, no hay cambios. Entonces, la única modificación que alcanzó a este caso es la de los hijos, ¿sí? De vuelta a lo mismo, si analizáramos la diferencia, va a ser el monto de las deducciones por el 8%, la diferencia de los dos casos, ¿sí? Y después pusimos un cuarto caso que no tiene análisis, sino simplemente una comparación, que es que si un funcionario tuviera rentas mayores a estos 84.900, pero no tuviera hijos, el cálculo con la situación actual o con las modificaciones sería exactamente el mismo y no vería, digamos, ninguna modificación, ninguna variación, no estaría alcanzado. Básicamente ese es un poco el resumen o el marco que queríamos tratar de, digamos, de introducir para lo que les va a explicar Lucía ahora a continuación. Te cedo, Lu. Perfecto. Bien. Bueno, un poco entonces estábamos viendo con Julio, más que nada lo que es desde el punto de vista teórico, y estos cuatro casos, ¿no? Uno que se ve comprendido solo por la tasa, otro caso donde se ve comprendido por los dos cambios, la deducción de hijos y la tasa de deducciones, y bueno, después el que queda solo comprendido por hijos y uno que no queda comprendido por ningún cambio. Ese era un poco el resumen de lo que estuvimos viendo. Ahora lo que vamos a ver es cómo estos cambios
afectan en Hirachi o qué tenemos que tener en cuenta para incorporar estos cambios en el sistema. Bien, vieron que el primer cambio que comentábamos era el de la tasa, el de la tasa que cambia del 10% al 14% para para las personas que, son contribuyentes que tienen más de 180 BPC anuales. Eso de cambio lo que implica en Hirachi es cambiar, por un lado, el concepto 1528, que este concepto lo que calcula son las deducciones de IRPF del mes, y ahí lo que tenemos que, antes de modificar el concepto, es validar si tenemos definida en el sistema la variable THSB-mes. ¿Por qué esto? O sea, hay instalaciones de clientes que son un poco más antiguas que otras, y algunas tienen definida la variable y no. ¿Tá? Entonces, primero que nada, asegurarse de validar si está definida. Para eso vamos a nómina, ¿tá? Vamos a datos de la empresa, variables. Allí ponemos en el buscador el texto que les decía recién, THSB-mes, y le dan buscar. Si aparece acá abajo, es que la tienen definida. Eso significa que van a usar una de las fórmulas. Y si no la tienen definida, van a usar la otra. ¿Tá? Acá lo validamos, en este caso está definido. Ahí nos vamos también dentro de nómina, datos de la empresa, conceptos, y buscamos el concepto que queremos modificar, en este caso el 1528. Lo buscamos, vamos al lápiz para editarlo, y acá vemos la fórmula que está definida actualmente. En este caso, lo que decíamos recién, la tasa cambia del 10 al 14%, acá vemos que multiplica por 0,10, esta fórmula cambiaría por esta, en caso de tener la variable que les decía recién que estaba definida, que ven que en amarillo lo que cambia es eso, de que está multiplicado ahora por el 14%. Y si no estaba definida la variable que veíamos anteriormente, sería esta otra fórmula. La diferencia que tienen es que una mira una variable distinta a la otra, pero en realidad lo que tienen que hacer ustedes es borrar la fórmula y poner la nueva. Todas estas fórmulas, incluso estos pasos que vamos a ver ahora en la presentación, los tienen en el instructivo que se mandó, o sea, hará una semana más o menos. Si alguien no lo recibió, lo mismo nos avisa y se lo hacemos llegar. Entonces, uno de los conceptos que nos cambia es el 1528, ya vimos cómo cambiarlo y qué parte de la fórmula había que modificar. Otro concepto que se ve que hay que modificarlo por este cambio es el 1538, que este hace lo mismo que el anterior, digamos el cálculo de deducciones por IRPF, pero en este caso es el anual, el otro era mensual. Entonces acá lo mismo, para modificar este concepto vamos a la misma opción de menú, datos de la empresa conceptos, y en este caso buscamos 1538, y lo mismo, vamos a modificarlo, y en este caso, lo que comentábamos recién, multiplica por 0,10 y hay que cambiarlo por 0,14, ustedes borran la fórmula y agregan la fórmula nueva. ¿Bien? Bueno, hasta ahí estos son los cambios de conceptos, lo que nos repercute por el cambio de tasa. Después tenemos el otro cambio que habíamos comentado, que es el ficto de deducción por hijo, que pasa de 13 BPC anuales a 20 BPC. Entonces, esto nos repercute en el concepto 1509, que calcula las deducciones por personas a cargo. Para modificar este concepto, vamos al mismo lugar, datos de la empresa, conceptos, buscamos el 1509, vamos a modificarlo. Acá la fórmula del 1509, en verdad es mucho más larga. En la presentación no nos quedaba muy cómodo mostrar en toda esta parte la fórmula completa, pero pintamos en amarillo que es la parte que cambió, que en este caso ven que está multiplicando por 13 BPC, y con la nueva fórmula vamos a multiplicar directamente por una constante, está acá, es de constante, que es P cargo-DED, que esta constante es la que va a tener el valor de 20. ¿tá? Pero entonces se cambia la fórmula por esta, y nos vamos directamente a la constante. Esto es dentro de la opción de datos de la empresa, constantes, buscamos P cargo-DED. Si no está definida la constante, la tienen que definir, acá con la hoja de nuevo, y si está definida les va a aparecer acá abajo, y van al lápiz para modificar. La constante actualmente tiene el valor de 13, y lo van a cambiar por el valor de 20. Bien, y por último, lo que nos queda validar es ir a datos de la empresa, variables, y asegurarnos que la variable DED-hijos, que vamos a ir a modificarla, tenga esta fórmula. Es probable que tengan una fórmula que dice 13 por kbpc, ahí tienen que directamente borrar la fórmula y dejar esta fórmula que está acá. Les reitero por las dudas, todas estas fórmulas las tienen en el instructivo, y si alguien no las tiene, nos avisa.
Bien. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar, repasar. No sé, alguien que se anime a preguntar algo, no hay problema. Estamos acá con Julio para responder. Hola, buenos días. Buenos días. Dos cositas quería decir, igual lo mandé por chat. La numeración de los conceptos no me coinciden con los nombres. ¿Me manejo por el nombre del concepto? Perdón, ¿en qué sentido? Tú decís, ahí tenemos dos conceptos Cuando básicos que son... busco el sí. 1538, por ejemplo, no es el nombre del instructivo que Ah, tiene. bien, pero lo importante es ver la fórmula que tiene ese concepto. Ah, Difícilmente se use para otra cosa en la base, pero bueno, a ver, todo puede pasar. Tendríamos que analizar qué fórmula tiene. Si tú ves que la fórmula coincide con la del instructivo, sí, es eso, digamos, más allá del nombre, porque en definitiva lo que hay que ver es que ese concepto haga referencia a la T anual, en el caso de 1538, y además, digamos, que esté multiplicando por las tasas de hoy y hacer la sustitución por lo que viene en el instructivo, ¿sí? Pero perfecto. está bien lo que planteás, digamos. En algunas instalaciones te diría que es bastante difícil que la parte legal tenga otras cosas, pero todo puede pasar, porque hemos tenido de repente conceptos que el cliente usaba para otra cosa y lo tuvimos que adaptar y en esa base es algo particular. Pero yo te diría que habría que ver la fórmula en concreto para determinar si más allá del nombre realmente es para lo que se utiliza. O agarraría una liquidación de fin de año, por ejemplo, y revisaría en los tipo otro si el 1538 efectivamente resuelve el monto de deducciones anuales, ¿sí? Igual creo que lo que tiene es que la descripción no le Sí, coincide. quizá es eso. Sí. Habría que ver la base en concreto. No te puedo contestar honestamente, sería irresponsable decirte sí o no sin ver la fórmula Ah, en esa empresa. perfecto. Y otra consulta es, cuando quise cambiar el 1528, me daba Sí. que no era válido y le tuve que sacar un paréntesis y ahí me quedó, ¿puede ser? Bueno, nosotros generalmente al enviar los instructivos siempre probamos la sintaxis de las fórmulas como para justamente ver que no haya ningún error. Quizás lo que puede haber pasado que al pegarlo o pasarlo en el PDF o en el Word que habremos enviado, pudo haber quedado corrido algo, pero Sí, tendría que Claro, pero revisar. Quizás uno de si los se lo instructivos elimino y me lo enviados, retira es porque estaba de más nomás ese paréntesis, ¿puede ser? ¿O estoy sí, haciendo sí, algo sí, mal? es así, uno de los instructivos enviados tenía un perdón. paréntesis incorrecto. Está Ah, perfecto, está bien, está gracias, bien. Leti. Después Sí. se mandó una corrección, pero sí, el primer instructivo salió con un paréntesis. Capaz que hay que Ah, manejarse con la última versión enviada. Digo, si bien tú ya hiciste las modificaciones, que está perfecto, bien, está bien lo que comentás. Sí. muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Yo tengo una consulta. Sí, Hola, Natalia, ¿qué tal? buenos días. Ahí en la variable THSB, ¿dónde es que yo veo si la tengo en el sistema registrada? Ahí está, vas a datos de la empresa, variables, Sí, la buscas, que le escribís el nombre en el buscador, y le das buscar. Si te aparece abajo, que está definida. Yo creo que la instalación de ustedes, que no es muy antigua, la debería tener. No estoy segura. Sí, porque en definitiva la fórmula lo que hace es comparar, digamos, las rentas y le saca el efecto del aguinaldo y de los vacacionales, por lo cual en algunas instalaciones los vacacionales están en esa variable que comenta Lucía y en otras están acumuladas en otra más vieja, por lo cual generalmente nosotros cuando enviamos instructivos siempre ponemos, bueno, revisar compatibilidad de conceptos, constantes y variables, porque quizá la instalación es más vieja y tiene una resolución distinta o con un nombre distinto que hace lo mismo en definitiva, pero es Ah, importante esto, digamos, no confiarse y copiar y pegar así nomás, digamos, por decirlo de alguna forma, sino, digamos, por lo menos tomarse el trabajo de revisar eso. eso buscando por variable me figura abajo. Está bien. Está Exactamente. Eso quiere decir que está definida y adentro debería tener una fórmula que lo que hace es acumular los salarios vacacionales para diciembre de una forma y mensualmente de otra, digamos. Tiene dos partes, Bien, por decirlo de alguna forma. muchas gracias. No, por favor. definido. Buenos Chicos, días, buenos Buen día. días. Buen día, buen día. Sí, tengo una consulta. ¿Estos cambios comienzan a regir a partir de ahora de abril?
Bueno, Lo pregunto por el tema de que no he visto nada en BPS todavía como notificando que es justamente no, porque afecta también lo que es IRPF, y sí, porque como la legislación allí dice, es para hechos acaecidos a partir del 31 de diciembre. Entonces genera un poco como esa duda, dado sí, que por lo que ahora pasa es que, sí, perdón, está correcto lo que tú decís y siempre, digamos, la redacción no es de lo más feliz. Nosotros entendemos que sí, primero porque no tendría demasiado sentido informar un cambio impositivo que vos lo vayas a ver recién reflejado al 31 de diciembre. No tendría Correcto. concepto. Para eso Correcto. esperamos al noviembre para que nos digan eso. Exacto. Es correcto lo que tú decís y estoy totalmente de acuerdo porque yo también hice ese análisis, me fijé en los valores actuales de BPS y las tasas de IRPF siguen siendo las viejas y por otra parte intenté buscar un simulador y tampoco lo encontré con los nuevos cambios. Dicho esto, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Nosotros sabemos todos que en enero van a cambiar las cajas de profesionales y la gente que paga temprano, los clientes que pagan el 20 y pico antes del 30, generalmente en enero tienen diferencia con la gente que tiene caja porque no llegaron a poner los valores nuevos porque salen publicados a lo último. Entendemos que acá va a pasar lo mismo, ¿sí? Por lo Bien. cual, nosotros también estamos, es la verdad, estamos un poco a la espera de que se publiquen esas cosas. Ahora entendemos que hay una ley aprobada y un decreto reglamentario. No habría razón lógica para esto no implementarlo. Es verdad que hay que adaptar los sistemas del BPS para que cuando tú presentes la nómina, los cálculos coincidan con el nuevo cambio de normativa. Por lo cual, de vuelta lo mismo, estamos un poco a la espera en estos días, entendemos que en estas semanas se tiene que estar implementando o comunicando de alguna manera. Si vemos que no es así, nosotros un poco nuestro objetivo con este webinar es decirle, estamos preparados para el cambio, ¿sí? Y bueno, esto es lo que habría que hacer. ¿Qué pasa? Para fin de año todos los cambios que haga van a estar bien y nos lo vas a ver reflejados hasta la liquidación del ajuste anual, ¿sí? Respecto Sí. a lo que es el anticipo de IRPF, en caso que veamos que no se llega para este mes, y bueno, ahí tendríamos que comunicaremos en su momento, bueno, no se hagan estas modificaciones, pero también es un poco complejo para nosotros no sacar nada y de repente al 30 que nos digan esto cambia y estar sacando esto. No sé si me explico, o sea, tenemos que estar preparados y con la, digamos, con la información pronta como para que se ejecuten. Son muy sencillos los cambios que hay que hacer, son una constante, un par de conceptos. Diría que un concepto es el que ajusta el anticipo, o sea, afecta en el anticipo mensual, y no más que eso, digo, no son cambios complejos que lleven mucho tiempo, ¿sí? Bien, perfecto. Muchas Bien, gracias. No, por aprovecho de favor. hacer unos comentarios que estoy viendo en las consultas del chat. Preguntaban por la última constante y la última fórmula del instructivo que había que cambiar por la deducción de hijos, que eso no estaba en el instructivo. Esa fórmula fue enviada en el segundo instructivo. El que no tenga eso, cualquier cosa nos solicita y les mandamos el instructivo nuevamente. Eh, y después hay varias consultas y después se puede enviar la grabación del webinar y, bueno, sobre la fecha de aplicación de los cambios y para el envío del instructivo. Ahí está, para el envío del instructivo nos pueden pedir a mí, o sea que es el correo donde recibieron la invitación a Zoom, l.marchesano@datalogic.com.uy, a soporte también se lo pueden pedir, y de la grabación sí, o sea, todos los webinars quedan grabados y se suben en la página de Datalogic y quedan disponibles. Seguramente dentro de unos días, no queda hoy, pero queda la grabación. Y Buen bueno, de día. las fechas hablamos. Bien, buen día. Una pregunta acá. En caso que BPS no saque la actualización y haya que dar marcha atrás las fórmulas, las liquidaciones que calculo que todos las vamos a traer creadas ya para pagar el mes, ¿habría que eliminarlas y volverlas a hacer? ¿O queda contemplar? No, bueno, a ver, depende del volumen que maneje César, ¿no? Joaquín de Lana Trinidad. Ah, Joaquín, perdón, ¿Qué Joaquín, me hace confundí con Julio? otro cliente, disculpame. No, ¿Todo bien? decía, a ver, todo dependerá del volumen del cliente. Si tú tenés ya las liquidaciones creadas, tenés muchas novedades cargadas, la verdad es bastante, no complicado porque se pueden copiar las novedades, pero digo, lo ideal sería volver a pendiente esa liquidación y ejecutar las modificaciones dentro de esa misma liquidación. Es decir, podés borrar los conceptos y cargarlos nuevamente a la liquidación, eso para resolver la parte de conceptos,
Y en las variables podés ajustar las variables en la empresa y generalmente en el módulo web, digamos, porque sé que algunos clientes usan Win todavía o hacen un mix, se puede aplicar una opción que dice afectar variables desde la empresa con la liquidación pendiente. Entonces resolverías toda la estructura de los cambios para atrás, por decirlo de alguna manera, dentro de la empresa, y con eso tenés solucionado el problema. A ver, si tenés tiempo y no hay ningún problema, creás la liquidación de vuelta y también es otra forma, ¿sí? Pero no es estrictamente necesario, ¿sí? Bien, gracias. Disculpa, Julio, nosotros preguntamos en BPS y nos dijeron que a partir de abril se tenía que aplicar. Bien, bien, por eso. De vuelta, nosotros entendemos lo mismo, pero claro, todavía no tenemos, si entramos a BPS, no tenemos, si tú entras a los valores y las escalas de IRPF, todavía no dice 14, y si vas a sacar un simulador de la DGI de anticipos mensuales de Sí, dependientes, por tampoco. ejemplo, tampoco está con las tasas viejas, con las deducciones viejas. No está, o sea, no sabemos realmente, a ver, si uno quisiera presentar la nómina el 2 de mayo, por ejemplo, porque el primero creo que nadie lo va a hacer, ya tendría que estar pronto el sistema de PS para poder calcularte la factura. Por lo cual entendemos que en estos días se tiene que estar comunicando eso o tendríamos que ver esos cambios, ¿sí? Sí. Entendemos lo mismo, para nosotros aplican en abril. Sí, nosotros también. Otra consulta. En el instructivo que nos mandaron decía el concepto 1500 adjunto TXT y no nos llegó el TXT. 1509, sí. 1509. Creo que eso llegó en otro mail por separado o llegó con las dos cosas. Eso te lo confirmamos porque no... Con el PDF y con el otro adjunto, pero cualquier cosa lo volvemos a mandar. Dale, si me lo pueden mandar, le agradezco. Sí, sin problema. Envíennos por mail, como comentó Lucía, la solicitud y los volvemos a mandar. Dale. Tenemos una consulta más en el chat de que para la liquidación de la quincena no quedó aplicado el cambio, si No. lo contemplaba en la de fin de mes el cambio del IRPF. No, ningún problema. O sea, si tú tenés la liquidación de la primera quincena y no se ejecutó el cambio, no hay problema. Nosotros, a ver, bueno, tiene un pequeño detalle, pero digo, tú vas a mandar al histórico de esa liquidación de quincena y a fin de mes con los cambios vas a ejecutar el cálculo del IRPF nuevamente todo junto, por decirlo de alguna manera, va a recalcular todo y ahí sí te va a tomar los cambios y te va a tomar el IRPF anterior y te lo va a restar, ¿sí? La única posibilidad que eso no te quede bien es que el empleado que calculaste en la quincena tenga 0 haberes en la segunda y no lo vayas a procesar. Pero eso ya sería un caso más extremo, ¿sí? Pero en definitiva, si volvés a procesar a fin de mes, recalcula todo el impuesto, por decirlo de alguna forma. No sé si se entendió esto o entreveré más de lo que aclaré. Hola, buenos días. Buen día. Julio, Sí. aprovecho a hacerte una consulta sobre este tema, que justo Sí. había puesto en chat. O sea que si yo tengo, por ejemplo, liquidaciones de salarios vacacionales y demás de la primera quincena, no hay que hacer una reliquidación, sino que cuando a fin de mes haga la liquidación de los sueldos, ya Sí. se va a hacer el ajuste de forma automática. Exactamente, o sea, tú cuando tenés una liquidación de segunda quincena y el empleado participó en la primera, lo que hace el sistema es tomar los saberes de la segunda quincena más lo de la primera, recalcula todo de vuelta, es decir, calcula el IRPF como si tuvieras todo en un mismo recibo y te devuelve el posible IRPF de liquidaciones anteriores en caso que con la primera hubiese llegado al IRPF. Por lo cual no vas a tener ningún inconveniente, no es que tenés que recalcular o reprocesar la quincena, ¿sí? Bien, perfecto. Y esto ustedes nos recomiendan hacer ya el cambio, ¿no? Bueno, esto es la pregunta que nosotros nos esperábamos que nos iban a hacer. Yo, ya te digo, o sea, analizando el tema, no me parece normal que esté el decreto reglamentario ya pronto y esto no se aplique en abril, cosa que también he leído en la prensa en su momento, que la idea era que se empezara a ver el cambio a partir de abril, ¿tá? Como te digo esto, te digo, hemos llamado a BPS y nos han dicho en algún caso que sí va en abril, hemos consultado con otras personas de BPS y nos dicen que todavía no tienen nada, entonces es lo que te digo, estamos un poco todos en la incertidumbre de cuándo sale, digamos, esa modificación dentro de BPS como para que la nómina coincida. Pero yo, si tuviera que liquidar los sueldos de una empresa, lo haría. Bien, perfecto. Pero, como te digo, o sea, quizá estamos a 19. Yo calculo que en el correo de esta semana o la que viene, ya esto se tiene que estar aclarando.
Una consulta. Bien. Ustedes hablaron de las liquidaciones por quincena. Si Sí. yo pago mensual, pero tengo alguna liquidación parcial hecha, no la Es tomo, es la exactamente dejo, exactamente el mismo concepto. Exactamente lo mismo. Es decir, ya con el sueldo a fin de mes. exactamente, tú tenés una liquidación de vacacional en el histórico, eso tuvo un cálculo que en el momento que tenías estaba correcto porque era lo que había de vigente, y cuando liquides el sueldo se va a recalcular todo, va a tomar las rentas de la liquidación de sueldos más las rentas del salario vacacional, va a hacer todo el pasaje de rentas de vuelta, va a calcular las deducciones, te genera un IRPF en el 536 y en caso que haya generado un IRPF en la liquidación anterior de vacacional, te hace un 533 negativo para devolverte, por decirlo de alguna manera, lo que ya pagaste en el recibo anterior. ¿Sí? Genial. Te resuelve el Gracias. problema, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Buenos días. Buen día. Buen día. Vos sabés que, haciendo alusión a un planteo que hacía una compañera hace un ratito, vos haces mención a que está el decreto del IRPF publicado, y vos sabés que yo no lo encuentro, porque yo ahí entiendo que hasta que no esté el decreto, BPS y DGI no van a hacer los cambios. Bien, nosotros creo que yo lo encontré en la página, después si querés lo pasamos. Porque está el decreto 65, 67, 65, 66, 67, pero que hacen alusión a las modificaciones del IDAE. Bueno. Ahí va, que salen en todos los artículos de los diarios, de las consultoras que dicen modificaciones de IRPF. Dame un segundito, pero después si querés te lo enviamos, pero estoy convencido que está. Porque yo no lo logro encontrar, y al no encontrar el decreto coincido con más de uno que ha dicho, yo no sé si sería como, o sea, no tenés un respaldo legal para aplicarlo ahora, porque la ley por sí no la podés bajar. No, por eso, está correcto lo que tú decís, o sea, nosotros, el objetivo del webinar, de vuelta a lo mismo, es plantearles, digamos, cuál sería la solución a la ley de Girache y en qué consisten los cambios, ¿sí? Después, ¿cuándo aplicarlo? Entendemos que va a ser para abril, pero por eso les decía, quizá tengamos que tener un poco de prudencia estas semanas y aguantar un poquito más para ejecutarlo, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, hay empresas que liquidan temprano, por lo cual ya hay que decidirlo la semana que viene, si lo hacemos o no, porque ya empiezan con el proceso de liquidación porque tienen mucho volumen, ¿sí? Ok. Pero te diría que sí, no me recuerdo el número puntualmente, pero lo leí ayer, por eso te digo que hacía referencia a los artículos. Ok, está perfecto. Bueno, gracias. Déjame igual dejá por el chat, perdoná, tu correo, yo te lo envío. Dale, genial. Gracias. No, por favor. Tenemos un par de consultas en cuanto a liquidaciones de egreso, de si hay liquidaciones de abril, si esas también se ajusta el IRPF con la de fin de mes, como pasa con la quincena, y de si se tienen que reliquidar las liquidaciones o los egresos realizados entre enero y marzo. No. O sea, a ver, lo que ya está, digamos, cerrado en lo que es BPS a nivel de nómina, no hay que volver a hacerlo, entiendo. ¿Sí? Eso se solucionará cuando la persona presente su declaración. ¿Sí? En caso de que se haya hecho en abril una liquidación, ahí sería un poco más discutible, pero de vuelta a lo mismo. Hay que ver si empieza a aplicar ahora, ¿sí? Para reprocesar esa liquidación de egreso de una persona que ya haya ido el 3 de abril, por ejemplo. Porque abril, quiero decir, es un mes no presentado todavía. A eso voy. Ese es el concepto. Capaz que no quedó claro. Enero, febrero y marzo ya está. O sea, no se puede volver para atrás. ¿Pero eso no generaría una diferencia al momento de presentar la nómina? No, justamente por eso te decía. Depende del criterio que tome BPS. Si el cambio aplica en abril, ese egreso te va a dar una diferencia, porque tú lo aplicaste en la medida que tenga IRPF, por supuesto. Si es un caso justo que no llega, bueno, no hay problema. Si es un caso que llega y justo, digamos, también te puede pasar, ojo, que sea un caso que por el nivel de rentas probablemente no vaya a llegar y no tenga deducciones de hijo, por lo cual no te va a generar ningún problema, no tenés que tocarlo. ¿Sí? Yo analizaría el caso del egreso puntual para ver si realmente queda comprendido en el cambio. Si queda comprendido en el cambio, y bueno, y sí, te va a dar una diferencia y habría que reprocesarlo. Ahí verás operativamente cómo arreglas con el funcionario, pero sí, obviamente, esa plata te va a dar una diferencia con la factura.
si eso empieza a partir de abril y en el caso aplica. Bien, gracias. No sé si quedó claro, perdón, pero digo, ahí es lo que digo, hay que ver el caso particular, porque capaz que justo es un caso que no te aplica el cambio. Por más que hagas las modificaciones de fórmulas, va a dar el mismo resultado. No, sí, el tema, la cuestión es si tributa IRPF, entonces... Si tributa IRPF y queda alcanzado por el nivel de rentas o por la deducción de hijos, ahí sí, y en caso que el cambio empiece a aplicar a partir de abril para los anticipos, te daría una diferencia, ¿tá? Es importante tener claro que acá estamos hablando de anticipo de IRPF y la realidad va a ser al 31 de diciembre, que ahí no vamos a tener inconveniente y cualquier diferencia se puede, digamos, licuar, por decirlo de alguna manera. De todas formas, en el caso de un egreso sí, está claro que, bueno, si no se lo vas a recalcular y esa diferencia te dio, vas a tener digamos, un IRPF de más en la empresa que no se lo vas a devolver al funcionario, por decirlo de alguna manera, a nivel del anticipo. ¿Sí? En ese caso sí entiendo que había que reprocesarlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una consulta. En el momento nosotros no teníamos la variable de deducción por hijo, la tuvimos que crear. No estaba dentro de los parámetros, dentro de los conceptos que teníamos. Me habían comentado que bueno, que la creara, que no importa que no la tenga en el momento. ¿Eso nos puede generar alguna diferencia? Puede ser que ese código 3 esté en algún lugar y no con diferente nombre y nosotros no lo hayamos encontrado dentro de los conceptos y las variables. No sé si se entendió. Disculpame que yo al principio de la pregunta te perdí un poquito. ¿Qué variable comentabas, perdón? La última variable de deducción por hijos. Ah, bien. El concepto, había una de esas últimas que no la teníamos. No teníamos. La tuvimos que crear de cero. Pero la variable o la constante. La del valor 20. Ah, entonces es constante, ¿no? ¿Tá? Perfecto, no la teníamos. No tenés ningún inconveniente porque la única utilización que tiene esa constante es exclusivamente para el cálculo de las deducciones. Sí. No afecta en ningún otro lugar del sistema, digamos. O sea, un poco la idea de eso, ¿cuál es? Cada vez tratar de tener en las fórmulas menos referencia a un número y siempre una referencia a una constante que sea más fácil de modificar. Porque imagínate que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos todo referenciado a números 3, 0, 13, 0, 20, 0, ahí sería difícil, tenemos que estar mandando un instructivo todo el tiempo. Entonces, eso, digamos, se creó con el objetivo de que si mañana se vuelve a modificar, bueno, sea que nosotros mandemos actualizar el valor de la constante y no tengas que tocar fórmulas, ¿sí? Esa es un poco la gracia. Pero en realidad, o sea, si no la tuvieras creada no pasa nada porque es solo para ese objetivo. Bien. No afecta a ningún otro cálculo del sistema. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, bien. Leti, ¿hay alguna pregunta en el chat que no respondimos? No, ya vamos cerrando. No hay nuevas preguntas. Bueno, perfecto. Bien, bueno. Un poco la idea, como le decíamos, era presentar un poco cómo impactarían los cambios en Jirache, y bueno, digamos, esperemos un poco para cuando esto quede efectivo, tengamos los valores en BPS, y ahí cualquier consulta estamos a las órdenes por acá. Exactamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bárbaro, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Buena jornada. Gracias. Gracias.